pobre es pobre porque quiere. ¿Solamente te hace falta echarle más ganas para mejorar tu situación? ¿No te estás esforzando lo suficiente? ¿Será posible subir de escala social? Amigos, estos son temas, preguntas a las cuales intentaremos buscar respuesta en el capítulo del día de hoy. Ya saben, yo soy Max. Yo soy Armando. Y esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Máscara de Goffman. Bueno, directamente el tema de hoy bastante interesante, esta narrativa que nos hacen y que nos han contado, que es el mito de la meritocracia. Para esto, Armando, tenemos un gran invitado el día de hoy, es directamente licenciado en Sociología, maestro en Estudios Políticos y Sociales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Manuel Ramírez Mercado. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar acá. No, profesor, el gusto también es nuestro. Igual si nos podía comentar, por favor, un poquito de su trayectoria, profesor. Pues soy sociólogo egresado de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y durante mucho tiempo me he especializado en temas de política, aunque también estoy directamente vinculado al área de Historia y Sociedad en México, en la cual soy profesor de carrera de tiempo completo. Sí, nuestro profesor, cabe decir. Ya lo hemos tenido varias ocasiones, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, el tema de hoy es justo esto, que es el mito de la meritocracia. Profesor, ¿cómo se construye el mito de la meritocracia? Para empezar, ¿qué sería la meritocracia y cómo se constituye en las narrativas actuales? Tiene que ver como parte de un constructo social, el cual surge inevitablemente a partir de que las masas tienen la posibilidad de ascender en la escala social. Cuando se comienza a observar que hay personas que pueden mejorar su condición de vida, entonces en ese momento, ya sea en la Revolución Francesa o después ya en el siglo XIX, el siglo XX, con todo el estilo de vida norteamericano, las personas comienzan a comprender que hay una posibilidad de que puedan ascender en la escala social siempre y cuando generen un cierto tipo de actividades que les van a otorgar méritos para vivir mejor. Y de esa manera se comienza a construir ese mito que va acompañando a las clases bajas, a las clases populares, con la idea obviamente de aspirar a tener una mejor condición de vida. Entonces básicamente surge en ese sentido, en ese contexto. Y en México, de manera particular, con toda la política del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, se generó la creencia de que las clases populares tenían la posibilidad de ascender en la escala social, siempre y cuando obviamente siguieran ciertas reglas, y esas reglas estaban pues primero establecidas por el régimen capitalista y segundo por la estructura corporativa en el caso mexicano. Básicamente sería eso. Ahora también en el neoliberalismo se va a generar una idea muy peculiar que está vinculada con la creencia de echarle ganas, ir hacia adelante, empujar, y eso pues va fomentando ya no solo que las clases populares tengan la aspiración de subir en la escala social, sino de que la persona, de manera particular, no el grupo, sino la persona, tenga esa aspiración de mejorar, sin importar si sus compañeros de clase social, tienen o no esas condiciones de ascender en la escala social. Entonces, básicamente va en ese sentido. Sí, exacto, porque hace falta ver eso, ¿no? ¿Quién nos cuenta esa narrativa, no? ¿Quién nos hace meternos esa idea de, oye, tú sigues echando ganas, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero si vemos, hay una brecha de desigualdad y desgraciadamente, y es algo que vamos a abordar ahorita, el tema, pues aunque le eches ganas, desgraciadamente hay condiciones estructurales, si se quieren llamar así, que nos sobrepasan. Para esto, vamos a dejaros con una breve cápsula, una numeralia que va a poner en contexto la situación aquí de México para ver, pues realmente, con este panorama, si echarle ganas, pues es suficiente. Entonces, lo dejamos y volvemos. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2022 se registraron 46.8 millones de personas que viven en pobreza en México, lo cual equivale al 36.3% de la población total del país.
Además, de 2018 a 2022, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 46.8 millones de personas. No obstante, Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, en su último informe publicado el 23 de enero de 2024, revela que 294,000 personas acumulan el 60% de la riqueza de México, es decir, 0.2% de la población posee 6 de cada 10 pesos de riqueza en el país, mientras que 14 ultra ricos acaparan el 8% de la riqueza del país. Poco más de 9 millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente. Según el Coneval, los mexicanos que nacen pobres en el norte del país tienen casi 3 veces más posibilidades de salir de su estrato social y ascender a uno más alto. Es decir, solo 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres. Mientras que en el sur del país, 67% de ellos permanecen así toda su vida. La desigualdad de ingresos en México se profundiza en el análisis por género. Las mujeres en promedio reciben 60% menos que los hombres. El promedio escala nacional de ingresos diarios de una mujer es de 155 pesos, en contraste con los 244 pesos que recibe un hombre. Amigos, amigas, bueno, lo acabamos de escuchar directamente, la situación en México, la brecha de pobreza extrema, pues sigue siendo un porcentaje bastante alto aquí. Y un dato que me gustaría destacar, que es decir que aquí en México, solo la pobreza está acumulada en el 0.2% de la población. Bien, la riqueza, más bien. Sí, la riqueza, perdón. La riqueza. La riqueza, sí. Qué bueno. Ya estamos hacia arriba, Dios mío. Yo me inventé una utopía, ¿no? Sí. O sea, la riqueza está acumulada en el 0.2%. Y esto representa directamente que de 10 pesos, 6 pertenecen a las personas más ricas del país, ¿no? Y justamente aquí entonces estamos viendo directamente que hay una brecha, hay una barrera directamente. Sí, aquí hay importante destacar que hay una desigualdad en México. No solamente existe en México, sino me parece que está alrededor de todo el mundo, pero en el caso concreto de México, cómo funciona la desigualdad y la masa de la población precarizada tiene una funcionalidad dentro del sistema capitalista. Sí, aquí debemos considerar varias cosas, ¿no? En primero, que el propio desarrollo del capitalismo va a ir propiciando que unas personas acumulen más riqueza y otras prácticamente nada, ¿no? O sea, la desigualdad la tenemos que entender como una condición estructural dentro del sistema capitalista. Ahora, ¿es posible salir de las condiciones de pobreza, de desigualdad? Ahí habría que pensarlo con mucha calma. Primero, porque la desigualdad está estableciendo no solamente una condición de carácter económico, sino que está condicionando las relaciones de carácter social. Cuando las relaciones sociales, digamos para nosotros que somos sociólogos, están priorizando una relación asimétrica entre, digamos, lo que podrían ser pares, eso va a ir llevando no solamente a que la persona se encuentre frente a un escenario donde económicamente no le es favorable porque tiene trabajo precario, tiene salario precario, tiene una condición de vida precaria, sino además en términos sociales y en términos culturales también va arrastrando ese capital social y capital cultural que va condicionando las posibilidades reales de ir ascendiendo en la escala social, si es que existió esa posibilidad en algún momento. Ahora, ¿es posible que la desigualdad esté condicionando la forma de vida del mexicano? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos observado durante muchos años es que las condiciones de pobreza y de pobreza extrema también están desarrollando una situación de desigual oportunidad o desiguales oportunidades en el desarrollo de múltiples actividades. Por ejemplo, una persona puede pensar que estudiar una carrera universitaria le va a dar la posibilidad de ascender de inmediato en la escala social, pero eso no necesariamente, ¿no? Entonces ahí habría que observar qué es lo que está sucediendo en términos particulares en el caso mexicano. Uno podría pensar, bueno, es que toda América Latina o en todo el mundo, no.
en algunos países las desigualdades están manifestadas por unas situaciones, y en el caso mexicano probablemente estén manifestadas en otras. Aquí lo que se va a conjuntar es el elemento de carácter cultural con el elemento social y el elemento económico. Sí hay una mejoría en las condiciones de vida económica, digamos, en la calidad de vida de las personas. Tendríamos que comenzar a trabajar la otra parte, que tiene que ver con los elementos de carácter cultural o sociocultural. Nosotros venimos arrastrando un complejo, que es el complejo de inferioridad. Okay. Y el complejo de inferioridad nos va asumiendo también en algo que se conoce como la cultura de la pobreza. Y en la cultura de la pobreza, pues ahí difícilmente vamos a salir de ahí, ¿no? Porque vamos a pensar que somos pobres porque Diosito así lo quiso, ¿no? O también que nosotros no merecemos vivir una vida mejor. Entonces, si hay oportunidades, obviamente que se puede generar ese combate a la desigualdad, pero también tendríamos que trabajar mucho el aspecto mental. Y en el aspecto mental, como ustedes lo saben, como sociólogos, es muy difícil poder generar un cambio en corto o en mediano plazo, ¿no? Eso es un cambio muy paulatino. Sí. O bueno, aquí algo que me gustaría rescatar o resaltar sobre todo es esta idea de la educación y la educación como algo que nos puede hacer subir de escalera social rápidamente. Bueno, lo podemos poner como por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo seguro es cómo estamos diferenciados entre, bueno, como yo lo veo, CEU, FES Acatlán y FES Aragón, ¿no? Cada una tiene sus diferencias estructurales y cada una está posicionada en diferentes partes de lo que es la metrópoli. Pero ciertamente que algunas tienen sus planes de estudios distintos que posibilitan distintas capacidades o que exponencian distintas capacidades para los alumnos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la educación un factor determinante dentro de la movilidad social? Es uno de los elementos más importantes dentro de del desarrollo de esta idea de la movilidad. La educación, desde el siglo XIX, a lo mejor un poquito antes, pero sobre todo ya en la sociedad de masas, la educación, la posibilidad de tener mayor conocimiento, de establecer otro tipo de relaciones sociales, incrementar el capital social de manera significativa, generó de manera muy amplia la posibilidad de que las personas, no solamente del que estudia, sino de las familias, de que esta idea se fuera generalizando. Sin embargo, también aquí nosotros debemos identificar que la educación no es la misma en todos los lugares. ¿Qué quiere decir? Que el diseño, a lo mejor curricular, y también las formas pedagógicas implementadas en los modelos educativos, va variando de acuerdo al tipo de educación y al tipo de personas que se quiere educar. Educación técnica, educación tecnológica, educación superior. No es lo mismo un colegio que una universidad, que un liceo, digamos, cada una tiene un modelo específico y va desarrollando capacidades en los individuos que les van a permitir incorporarse al mercado laboral o a la vida profesional en el corto, mediano o largo plazo. Y aquí, como bien lo señalas, de acuerdo a la ubicación geográfica, se van a establecer esos modelos educativos que están orientados a la mejor para fortalecer ciertas habilidades, ciertas capacidades de una clase social que ya está plenamente consolidada, ¿sí? Pero también sería diferente en otro lugar donde las condiciones de pobreza, de marginación, son generalizadas, y entonces lo primero que se está buscando en un primer plano, digamos, es generar condiciones para que las personas puedan ir desarrollando otro tipo de habilidades, otro tipo de capital social, otro tipo de capital cultural, y si hay posibilidad entonces de poder competir o de poderse emparentar con la otra clase social que ya tiene
algo como más consolidado, ¿no? No digo específicamente que la universidad, Ciudad Universitaria y la FES Aragón, digo de manera particular que hay regiones, por ejemplo, en donde se va a priorizar el desarrollo de las universidades politécnicas, por ejemplo, ¿no? O en otras regiones del país donde se van a desarrollar los tecnológicos o las universidades interculturales, ¿sí? Y entonces el objetivo, las metas que se están trazando tienen como finalidad a lo mejor establecer condiciones para el desarrollo social y comunitario del lugar, o a lo mejor para ir formando profesionistas que se vayan a convertir líderes en las áreas económicas, políticas, sociales y culturales, dependiendo obviamente de la oferta educativa que se está generando. Eso dificulta mucho la posibilidad de la movilidad social. Sí. Es decir, sabemos que una población que se fue formando en condiciones precarias de vida y que tuvo la oportunidad de estudiar en espacios donde la educación estaba orientada para prepararlo, para desarrollar a lo mejor un trabajo manual, difícilmente va a poderse incorporar a un lugar donde la discusión y la reflexión analítica sea la prioridad. Es decir, es la diferencia entre estar posicionado en una clase media alta, donde vas a encontrar a la burguesía ya plenamente consolidada, que en las localidades a lo mejor de base indígena, campesina o suburbanas, donde la clase trabajadora o los empleados son los que predominan. Y entonces ahí las necesidades, las inquietudes y las motivaciones para estudiar van a ser diferentes, ¿no? Sí, directamente, y usted bien lo mencionó, o sea, estos lugares están igual diseñados incluso para cierto tipo de personas, o son cierto tipo de personas los que van llegando, acaparando, incluso desplazando a los que no tienen las mismas oportunidades. Pero eso no solamente pasa, un ejemplo, en esta universidad o en la Ciudad de México, sino es algo que realmente así funciona el mundo, ¿no? Directamente, aquí el problema es pensar y que todos tienen las mismas oportunidades, porque justo usted lo mencionó, o sea, no es lo mismo como se nos da una educación a nosotros como gente que vive en una ciudad, en una metrópoli, a cómo se da, pues, a lo mejor en zonas rurales, donde el acceso, para empezar, los accesos básicos de vida, luz, agua, comida, pues realmente son escasos, ¿no? Como se pretende que vaya un niño a la escuela y aprenda si no va bien desayunado. Exactamente, porque históricamente, tanto el norte como el sur, hay una brecha de desigualdad enorme, ¿no? Y de hecho, perdón por interrumpirte, pero es justo lo que se mencionó en la numeralia, me gustaría volver a decirlo, que justo aquí en México, los que nacen pobres en el norte, una de las zonas más dinámicas del país económicamente, tienen casi 3 veces más posibilidades de salir del estrato social y ascender, a comparación de los que nacen, un ejemplo, al sur del país. Pues en el norte, el 23% de los que nacen en la pobreza son capaces de salir, tienen ese porcentaje, pero el 67% de aquellos que nacieron en la pobreza en el sur se van a quedar en pobreza toda su vida. Y esto lo vemos, un ejemplo, aquí en México, sabemos que el norte es donde se mueven estas grandes empresas, más cerca del país vecino, ¿no? Donde económicamente más presente, pero en estas zonas que son más rezagadas, pues... Y además hay un acompañamiento de un discurso, ¿no? Que se ha venido repitiendo en muchas ocasiones, que el norte trabaja, el centro administra y el sur descansa, ¿no? ¿Qué piensa de eso, profesor? ¿No chambean lo suficiente? No, pues me parece un poquito agresivo, ¿no? La forma como lo piensan. Es que lamentablemente el centro, el sureste del país, voy a irme mucho hacia atrás, desde la llegada de los españoles, la población mayoritaria es de base indígena, y la población en esos lugares tiene o tiende a estar más cohesionada. Es una población que está más arraigada a la tierra, a sus costumbres, a sus tradiciones, tiene una cosmovisión distinta de la vida. Las exploraciones que realizaron los españoles hacia el norte fue dando pauta para el asentamiento de población como más, digamos, necesitada de maximizar los recursos que estaban ahí,
había menos población indígena, por lo tanto había menos fuerza de trabajo para explotarla, y ellos tuvieron que ir generando una dinámica distinta. Entonces la cosmovisión del norte, del Bajío, del occidente y del norte del país, pues obviamente que se fue cimentando desde aquellos años con esa posibilidad de esforzarse, de trabajar de manera constante, porque además el clima no es muy benéfico, digamos, en ese sentido. Me parece que por ahí va un poquito la reflexión, ¿no? O sea, de que les cuesta más trabajo esto. Yo pondría, a lo mejor si me lo permiten, hace poco vi una película que es Cindy la Regia, que es así muy... Joya, sí, nomás. ¿Es cierto? muy al estilo mexicano, sí. comedia romántica y demás. Pero llama mucho la atención la posibilidad que tiene la protagonista de ser castigada o expulsada por el hecho que haya sido, y la obligan a trabajar. Pero de inmediato aquí en la Ciudad de México no va a encontrar el trabajo en la central de abastos, ¿no? Por ejemplo, con nosotros los nobles, digamos, en ese sentido, ¿no? De inmediato va a entrar en una agencia de publicidad y en un 2x3 ya tiene la posibilidad de mejorar por completo su condición de vida, porque va a tener un muy buen ingreso. Sí. Y entonces ahí realmente lo que nos están reflejando es justamente esta idea, o sea, de que nosotros estamos como en la zona de confort, ellos en el norte tienen sus propios problemas, y están mimados, están protegidos y demás, pero tienen la posibilidad de maximizar las oportunidades que les han dado como parte del capital cultural y el capital social para poder desempeñar cualquier actividad en cualquier lugar y tener el éxito soñado. Sí, y de hecho aquí hay estudios donde relacionan directamente que tu salario que podrías llegar a aspirar según tus estudios están ligados exactamente a el género, tu color de piel, el lugar donde naciste, y justamente estos casos de la gente a lo mejor que por más difícil la llegó a tener, hay casos donde sí llegan a ser un caso de éxito y llegan a salir de esa pobreza, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando este discurso se lo llevas a la mayoría y decir, así como yo tuve estas oportunidades, pues todos la pueden tener, ¿no? Es que no se están esforzando lo suficiente, pero este ejemplo que usted acaba de poner es un caso privilegiado, una persona, pues sí, privilegiada, que tuvo los contactos, el acceso, la figura, la imagen, para tener eso, ¿no? Entonces, luego vienen narrativas donde se pone muy fácil eso, ¿no? De, oye, es que si tú no tienes un buen trabajo, es porque, pues, es tu culpa, ¿no? O sea, estás ahí porque quieres. Y aparte las narrativas de telenovelas, como por ejemplo María la del Barrio, entonces ahí ya se complejiza todavía más ese tipo de narrativas, ¿no? No, completamente, o sea, y aquí viene justamente este discurso que vamos escuchando de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, como si, ¿no? O sea, como si, ya quiero dejar de ser pobre, ¿no? Ya cambia mi realidad. Y es también ese problema al que nos vamos enfrentando, una narrativa que justamente culpabiliza a justamente esta gente que no tiene, los suficientes recursos, ¿no? O sea, y se va generando incluso pues, un rezago social, un resentimiento, ¿no? O sea, es como si ya no tienen suficiente con chambearle, es así como de, no, es que todavía no te estás esforzando más. Y aquí viene el problema, ¿quién te dice ese discurso, no? O sea, ¿quién te viene a decir eso directamente? Nos costó mucho trabajo hace algunos años tratar de ir asimilando las ideas que se quedaron plasmadas en lo que se conocía como la psicología del mexicano. Esos estudios de carácter filosófico, sociológico, de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, o incluso todavía extendiéndonos un poquito más, ¿no? La jaula de la melancolía y demás, ¿no? Donde tratan de explicar primero qué es el mexicano, ¿sí? Y segundo, también tratan de explicar por qué somos así, ¿no? Y bueno, el mexicano es un constructo social, histórico, o sea, no podemos desligarlo de todo un proceso de largo alcance en el que estamos inmersos. Pero después, a mí en lo personal, no sé ustedes qué les parece, me parecía muy,
agresivo escuchar, por ejemplo, en el fútbol, esa famosa frase del sí se puede, y dices, híjole, ahí está la expresión de la derrota, ¿no? O sea, estamos derrotados antes de empezar algo, ¿no? Y luego la otra, ¿no? Dice, ya es tiempo de creernos, hay que echarle ganas, ¿no? El Chicharito. Sí, imaginemos cosas. Sí, hemos cosas chingonas, ¿no? Digo, bueno, a ver, espérense tantito, ¿no? O sea, imaginarlas, las podemos imaginar, ¿sí? Pero es bien difícil. Lo platicábamos en alguna ocasión, ese concepto de la resiliencia, ¿no? A lo mejor el norteamericano que se equivoca, pero como está el sueño americano, ellos saben que a lo mejor ahorita se equivocaron, pero les van a dar otra oportunidad, ¿sí? Están las casas de empeño, y demás, ¿no? O sea, el mismo banco que te da crédito y demás. O sea, sabes que la vas a regar a lo mejor, ellos están conscientes de esa parte, pero te van a dar otra oportunidad, porque nadie te puede negar la posibilidad y la libertad de seguir soñando. Y entonces, a lo mejor un día lo vas a conseguir. Probablemente, ¿no? También allá tienen sus problemas, pero probablemente. Y el sueño mexicano es como distinto, porque te dan una oportunidad o tú la tomas, la regaste y quedas estigmatizado para toda la vida, ¿no? De esa no te sacudes. Y el échale ganas y el sí se puede, pues está padre. Pero ¿qué haces cuando una persona ya quedó marcado como el fracasado, el bueno para nada, el inútil? Y socialmente eso pesa, porque viene ahí otro elemento que probablemente no lo hemos considerado, que es el de la frustración. Exacto. Y la frustración individual conjuntada con la frustración de múltiples personas, pues nos va a generar frustración social. Y por eso luego estamos observando esta posibilidad de la aspiración de ciertas personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Ser actor. Bueno, pues para ser actor necesito, bla, bla, bla. Ok, cumplo el perfil, adelante, ¿no? Sueño con eso, ¿no? Ok, terminas de stripper o lo que sea, ¿no? Pero ya, digamos, ¿no? La otra, quiero ser futbolista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves a los futbolistas y que ganan y se dan la vida, pues de mucho lujo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a un personaje que jugó en el América y que después se metió a la política y que ahora es gobernador, ¿no? Entonces, probablemente, ¿no? Uno de cientos o de miles de personas y los demás, ¿qué terminan? De diableros, con todo respeto, ¿no? Digamos, de choferes del Uber o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente creo que a veces los conceptos y a veces la propia realidad nos va marcando una dinámica en la que nosotros podemos estarlo repitiendo, ¿no? Porque a lo mejor hasta yo le he dicho a mi hijo, ¿no? Pues échale ganas, no te dejes caer y demás. Pero realmente sabemos que no es solamente de eso. O sea, las personas se esfuerzan y les das 1 o 2 oportunidades y después les cancelas la posibilidad. Dices, bueno, ok. Entonces dice la frase, ¿no? Los jóvenes son el futuro de México. Dices, bueno, y los jóvenes que hace 10 años eran los jóvenes, ya no hubo nada con ellos, ¿o qué? Sí, porque ya fracasaron como generación y entonces nos echan la culpa. No, pues el cambio climático, que fueron irresponsables, que la generación de no sé qué, que la generación de no sé cuál. Y entonces se comienza de nueva cuenta esta parte, utilizando a lo mejor ustedes como sociólogos de Goffman, como esta parte del estigma, ¿no? Sí. Que nos va a ir acompañando. Entonces es bien complicado, realmente es bien complicado pensar que tanto las condiciones estructurales, que las condiciones sociales y que la propia mentalidad de las personas puede ir cambiando solamente porque ahora se puso de moda que tratemos de esforzarnos un poquito más de lo que siempre nos hemos esforzado. Entonces, yo, muchos años, 15 años, vine todos los días aquí a la FES, entrando a las 7 de la mañana y saliendo yo de mi casa a las 4:30, 5 de la mañana para poder llegar acá, y me encontraba una cantidad impresionante de personas viniendo desde Chalco, de Valle de Chalco para acá, a la ciudad,
Y luego cuando salíamos tarde, a las 6, 8, 9 de la noche, una gran cantidad de personas saliendo de la ciudad que regresaban de trabajar. ¿Y cómo les dices a ellos que les sigan echando ganas y que se sigan esforzando? Más Pero pues temprano, están más al tope, ¿no? Sí, Están al tope. Exacto. De hecho, ahorita vamos a dejaros con una breve cápsula. Les preguntamos a compañeros de nuestra misma carrera de sociología cómo ven esta situación. ¿Será suerte? ¿Será éxito? El pobre es pobre porque quiere. Los dejamos con la cápsula y regresamos. Amigos, ¿qué piensan de este discurso que se dice de el pobre es pobre porque quiere? ¿Estás en tu situación actual porque no te esfuerzas lo suficiente? ¿Qué piensan sobre eso? Pues realmente que creo que eso solamente es una ideología de algunas personas, pero no es una realidad, ¿no? Se olvida mucho del contexto de las personas. Yo también lo creo porque ya que pues no todas las personas tienen el privilegio como de tener una economía estable, por así decirlo, o sea, no todos tienen las mismas circunstancias, tal vez alguien que lo diga, pues su circunstancia económica o socioeconómica, social es diferente a quien no puede, o sea, también debemos de entender el por qué esa persona no puede acceder a ciertas cosas, o sea, no nada más no lo hace porque no quiere, entender el por qué no lo hace, o sea, las circunstancias sociales, económicas, todo, o sea, entender su contexto actual, no nada más pues decir porque no quiere. ¿Ustedes qué opinan sobre el mito de la meritocracia? ¿Crees que sea real? Sí, totalmente. Creo que es considerar una perspectiva de privilegio, donde no consideramos las oportunidades vitales como la vivienda, los servicios básicos, y precisamente es esta idea de creer que todos podemos gozar de las mismas oportunidades o podemos llegar a los mismos deseos, metas, cuando pues no es eso, porque depende mucho de nuestros estratos sociales. Yo considero que el esfuerzo propio es bastante importante para lograr nuestros objetivos. Sin embargo, considero que también hay una serie de elementos ajenos a nosotros que a veces determinan lo que logramos o lo que no. Y eso ya no corre por nuestra cuenta y muchas de las veces nos truncan o nos frustran cuando nosotros queremos lograr algo y simplemente no podemos. Entonces esa serie de elementos externos habrá que considerarlos para ver cuáles son y qué es lo que podemos hacer con ellos. Oye amigo, ¿tú crees que echándole ganas y trabajando duro pueda salir adelante? O sea, de alguna manera creo que influye, pero no considero que sea del todo cierto. O sea, considero que el término de la meritocracia sí se ha venido construyendo socialmente a partir de lo que pues socialmente se ha impuesto como una categoría que realmente pues influye más en otros términos como el hábitus. Y pues bueno, o sea, si te pones a analizarlo, creo que tiene más que ver con el estilo de vida de cada persona. ¿Por qué crees que se sigue reproduciendo este tipo de discursos? Pues sencillo, yo creo que sobre todo por ¿cómo decirlo? Los conceptos que ha implementado hegemónicamente el gobierno, el agenda setting y todo este rollo, de alguna manera conviene bastante que la sociedad piense eso, porque pues es un modo de mantenerlos productivos, y al final del día, si la sociedad mantiene activos productivos todo el tiempo, pues es lo que genera al final ganancias para la misma sociedad, y pues esa es la manera en la que puedes controlar un poquito a las masas. Bueno, ya lo vimos, la bandita de sociología sabe de lo que habla y tiene un punto de vista muy peculiar y bastante enriquecedor acerca de ese tema, ¿no? Pero, profesor, ¿usted cómo vio a la juventud de sociología? ¿Reprobados o no? ¿Están reprobados? No, pues tienen mucha razón. Es que justo lo estábamos comentando, ¿no? El concepto es un constructo social. Y hay una parte engañosa, tanto en la narrativa como en la aplicación misma del concepto de la meritocracia. Pero me llaman la atención por lo menos dos conceptos que salen ahí a la luz, ¿no? El primero es el del hábitus y el otro el del privilegio como tal. Y eso inevitablemente me lleva a pensar sobre el etos neoliberal, ¿verdad? Que es exactamente lo que estamos buscando encontrar en este concepto del échale ganas. ¿En qué trata o de qué trata?
Pues básicamente del esfuerzo individual como forma de construcción del éxito en todas las actividades que tú te quieras programar, en la vida económica, en la social, en la cultural, en la deportiva. Entonces, esa parte del ethos, como está tan arraigada en la sociedad, sobre todo en estas 3 últimas décadas donde el neoliberalismo realmente se implementó y transformó mucho la mentalidad de las personas, pues lleva hoy en día a, pues para muchas personas, considerar que efectivamente si haces los méritos suficientes puedes llegar a tener ese éxito deseado. Yo ahí tengo a veces muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues soy el primero de mi familia que estudia. Y soy el primero que no solamente estudió la licenciatura, sino que estudió la maestría y que estudió el doctorado y que tiene un trabajo más o menos estable. Y entonces parece que se proyecta la posibilidad de que si haces los méritos suficientes, como en mi caso, podrías tener este éxito, digamos, relativamente. Pero también me llamó la atención lo que decía nuestros compañeros, que tiene que ver con el contexto social, con el contexto histórico, para que esas oportunidades realmente se vayan materializando en posibilidad de mejorar tu condición de vida. Entonces, pues tienen mucha razón. La forma como lo están reflexionando me gusta bastante. Sí, y o sea, bien dijo uno de nuestros compañeros que, o sea, sí, depende de uno mismo salir adelante. O sea, desgraciadamente nadie va a venir y te va a decir, a ver, papito, ven, aquí tienes tu lana, ya, subiste de clase social. No, o sea, realmente no está mal, y eso que estamos mencionando, y es también esto de aclarar en el podcast, obviamente no está mal echarle ganas y esforzarse. No. Lo malo es, de verdad, creerse el discurso que viene incluso de ciertas personas, sectores que vienen incluso con este privilegio o que buscan, pues sí, exprimirnos la chamba, el trabajo directamente. O sea, porque es lo que te dicen las empresas. Si quieres llegar a donde estás, te tienes que esforzar, porque nada viene gratis. Y aquí el punto principal sería la idea de movilidad social, ¿no? La idea de que realmente hay una posibilidad, creo que hay el índice Gini que mide directamente la movilidad social dentro de la propia escalera social, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo se percibe desde aquí la movilidad social, profesor? Yo creo de que de manera particular el concepto se puede trabajar en 2 términos o en 2 direcciones. Primero, lo que es la movilidad social ascendente, o sea, la que nosotros tenemos siempre en mente, así que estás en una clase y tienes la posibilidad de ir subiendo, incluso bajando, digamos, es una situación que no es deseable, pero que está presente ahí. Y la otra que me parece que realmente es la que se fue cimentando durante las últimas décadas, ya por la política económica, que tiene que ver con la movilidad de carácter horizontal. Y la movilidad horizontal la podemos ver en múltiples formas. En alguna ocasión platicamos, ¿no? O sea, tan solo observen la Ciudad de México, las colonias populares, y nosotros vamos a identificar cómo en algún momento a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelitos compraron el terreno, lo fueron construyendo y la familia ahí estaba y la casa es de una planta, básicamente, de 2, cuando ya la condición te permite tener, digamos, una vivienda un poquito más amplia. Pero si nosotros vamos observando las casas que inicialmente estaban diseñadas para albergar al núcleo familiar, se van a ir construyendo más de manera vertical hacia arriba, se van a ir incrementando los pisos de construcción, porque el hijo ya se casó o el nieto ya se casó, pero no se van, sino que siguen viviendo ahí. Eso no está mal porque, digamos, de alguna manera son redes de apoyo mutuo lo que nosotros observamos, pero al mismo tiempo lo que estamos observando ahí
es que si bien hay una mejoría en las condiciones de vida, esa mejoría no te da la posibilidad de ir saliendo de este espacio. Y luego vamos a tener el otro fenómeno, ¿no? Cuando sales, probablemente vas a un lugar donde está más cercano de tu lugar de trabajo. Y entonces ahí comienzas a generar una presión sobre la población originaria de esos lugares y que directa o indirectamente están contribuyendo al proceso de gentrificación de la ciudad. Entonces, no necesariamente, digamos, es malo el concepto, pero no siempre lo tenemos que ver como una condición de movilidad ascendente, sino una de mejoramiento de las condiciones de vida de carácter horizontal, que es lo que ha prevalecido, y en casos muy particulares sí, de personas que logran tener una mejor condición para comprar su vivienda, pero para no salir de la ciudad, porque ese es el otro problema. Compramos la vivienda y nos vamos a zonas alejadas del Estado de México, del Estado de Hidalgo, en Morelos, en Querétaro, y pues obviamente que estamos generando una expansión de la mancha urbana todavía más densa, y no mejoramos por completo la condición de vida. Digamos, la calidad de vida se va deteriorando también. Sí. Aquí, profesor, me gustaría también retomar lo que estábamos mencionando antes de esta cápsula, que cómo se va generando como este rezago, o sea, social y psicológico, cómo se está manifestando no solamente en la psicología individual, ¿no? Esta frustración, sino ya es incluso algo social. Yo esto lo identifico igual como uno de, como también varios teóricos lo mencionan como pues uno de los peligros de esta posmodernidad, de que ya es como estás viendo que no eres lo suficientemente productivo porque hay una competencia muy grande allá afuera, en el mercado laboral, académico, hasta amoroso, pues no tienes de otra más que pues, abrazarte tú solito, ¿no? Y, ¿sabes? Entonces ese es el problema, donde incluso hay uno de los autores que se llama Johnny Dávila, que lo menciona que estamos viviendo la tiranía de la meritocracia, ¿no? Justamente esto me gustaría profundizar y que usted nos pueda explicar a qué nos referimos con este rezago, este malestar como colectivo que causa. Sí, dentro de la teoría social pensemos a lo mejor en algunas propuestas como la de Smeltzer, en la de teoría del comportamiento colectivo. No es de que sea fan de él ni mucho menos. Nos van a ir indicando cómo dentro de la sociedad el desarrollo de expectativas valorativas, normativas, está relacionadas con las posibilidades de la mejoría de la condición de vida. Pero siempre está latente o están latentes fenómenos de carácter social que nos van a ir acompañando. Por ejemplo, en un momento de expansión económica, a lo mejor se va a generar una mayor expectativa de bienestar, el furor, ¿sí? Por ejemplo. Pero en procesos de recesión se comienza a generalizar el miedo. Y eso va a impactar en las formas de comportamiento social o de comportamiento colectivo. ¿Por qué? Porque si la sociedad está estable, obviamente que los tipos de manifestaciones sociales a lo mejor se van a orientar más a una cuestión creativa, artística, cultural, ¿sí? Por ejemplo. Pero en otros momentos, a lo mejor la tensión generada por la frustración puede ir desembocando en movimientos sociales o en movimientos de carácter político. No quiere decir que el arte no esté presente ahí. El arte también se utiliza como una expresión de rebeldía y de expresión de inconformidad. El problema está cuando nosotros nos encontramos en una narrativa, por ejemplo la de la modernidad, que nos vendió la posibilidad justamente de encontrar ese mérito en todas las relaciones económicas y sociales que acompañan al capitalismo, y cuando la misma sociedad se da cuenta de que esa expectativa, esa promesa realmente no se logró cumplir. Eso es lo que va a dar paso a las narrativas de la posmodernidad, porque entonces el individualismo, también el final de esas narrativas de bienestar
generan un comportamiento distinto, muy distinto, en donde hay mucha confrontación y mucha contrastación de valores. Y da una riqueza social, sociológica muy importante, ¿no? Pero en términos de desarrollo económico y de generación de expectativas, nosotros vemos constantemente un estado de tensión. Sí. Y esa tensión nos puede llevar inevitablemente a lo que son movimientos sociales. Un ejemplo que me parece igual muy interesante es cómo se refleja todo esto en la película de Parasite. De hecho, es algo que igual ya habíamos comentado anteriormente, pero aquí lo ejemplifica perfectamente en esta película, cómo el hecho de que ellos tuvieran mayor lana fue la conexión de, pues es que fue el amigo, ¿no? Ya me voy a estudiar a Estados Unidos. Aparte aquí se refleja directamente tanto las relaciones que puedes tener para acceder a una clase social más alta, y también se ve cómo hay una movilidad hacia arriba cuando empiezan a generar, cuando empiezan a entrar a la casa, ¿no? Sí. Pero también se ve una movilidad hacia abajo cuando directamente ya no tienen nada, ya que es al finalizar más o menos, que ya es hacia abajo, ¿no? También platicábamos en otro momento, porque esa película me encanta también. Porque nosotros vemos desde la visión coreana cómo la estructura social sí nos va marcando clases sociales, y este elemento simbólico del sótano nos lleva a pensar que las clases sociales no solamente es la clase alta, media y baja, sino que todavía de la baja hay algo todavía más inferior, abajo, ¿no? Pero donde invita mucho a la creatividad de las personas para buscar la manera de cómo ir saliendo de esa condición, pero están amarrados inevitablemente, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque no solamente aplica para la sociedad coreana, sino que aplica para toda la sociedad que está inmersa dentro de las relaciones capitalistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay un detonante, como es el del amigo que se va a estudiar a los Estados Unidos y la recomendación para que este cuate de clases de inglés, y luego ya de ahí toda la cadenita que se va haciendo, o sea, porque es como decías hace rato, es una red de apoyo mutuo. Ajá. O sea, no es solamente uno, sino que están viendo que todos jalen, ¿no? Y este tiene estabilidad, este sabe cocinar, este sabe manejar, este sabe psicología, aunque no sepa, ¿no? Pero está ahí, ¿no? El detalle es que va a llegar un tope, y ese tope se manifiesta de forma muy importante en la película, cuando el niño hace un comentario, ¿no? Tu ropa huele a la ropa de ella y a la ropa de él. Entonces, ¿a qué huele? Pues huele a pobre. ¿Sí? Incluso se lo exterioriza cuando van manejando, ¿no? Sí, es que me molesta su olor a metro. Sí, no, y más allá de que, pues, alrededor del señor, ¿no? Que no puede ser, o sea, es ese también simbolismo. Y usted mismo mencionó, ese olor a la pobreza, ¿no? De hecho, el detonante, al final de la película, lo que demuestra el señor que pasa de esta escena de clímax, ¿no? Que ve a su hija herida, todo eso, el señor agarra, lo ve y se tapa la nariz. No, ese fue como, o sea, que él dijo así. Que le estén recordando, porque también o sea, no nada más está diciendo, me está dando asco tu olor, me está dando asco tu condición. O sea, bueno, aquí mira, si nos ponemos filosóficos, y eso ya fue, bueno, el clímax de la película, que fue ese gran detonante. También hay otra escena que a mí me gusta mucho, y que también cómo sale desde el privilegio y cómo lo percibimos, esto de la lluvia, que es una escena de la misma película, que va igual el señor y diciendo, manejando con la señora privilegiada, es así como de, la lluvia de ayer fue una bendición. Y esa misma lluvia, que para ella fue una bendición, que regó las plantitas, fue perderlo todo para el señor que fue vivir en el sótano, y que fue una inundación. Y es también cómo se percibe, si te ponen a contar, si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Una lluvia para muchos es, qué bonito, una tarde con mi libro y un cafecito, ¿no? Pero para muchos que nos movemos en la ciudad es llegar tarde a nuestro lugar, a nuestras casas, a la escuela, al trabajo, llegar mojados, húmedos.
enfrentarnos a todo este lapso, ¿no? Entonces también refleja mucho esa película, cómo sales del privilegio. También otra que, joya, Macario, si te pones a pensar también, Macario te habla mucho eso, ¿no? De subes de escalas, es posible subir escala social, sí, pero se necesita un milagro, casi, es como ahí Sí. te lo representa, no sé usted cómo lo ve. Y que ahí regreso, por ejemplo, a la cuestión de la psicología del mexicano, ¿no? Sí. Que tiene que ver mucho con esa creencia supranatural, ¿no? Es decir, las cosas se van a dar, sí, pero si una entidad divina o alguien fuera de este mundo te va a ayudar, Dios, el diablo, no sé, la muerte, lo que sea, ¿no? Ahí va a estar. Pero sí, me parece que, sobre todo en el cine, en la literatura también, las narrativas tienden en muchas ocasiones a generar esa expresión muy arraigada en las tradiciones de la sociedad mexicana. Y puede ser, Macario tiene su expectativa, tiene sus deseos, los puede cumplir siempre y cuando suceda algo, y si no, entonces se va a enfrentar a situaciones complicadas, ¿no? Tomar decisiones también ahí, como decidir quién vive y quién no vive, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Me parece que es importante. En el caso también de Parásitos, porque lo señalas, ¿no? O sea, la lluvia es una bendición, pero para otros es una maldición. No es lo mismo acampar en el jardín de tu casa cuando está lloviendo, que estar sacando tus cosas, ¿no? Sí, o sea, ya ni siquiera es el agua de la lluvia, sino que son las aguas negras las que te inundan, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante esa parte, porque nos recuerda inevitablemente que nosotros podemos aspirar, pero no está en la mera voluntad de las personas el poder mantenerte en ese grupo o en esa situación de privilegio, ¿no? El privilegio de tener un empleo, de poder cuidar la casa, de poder sustituir a quien cumplía con ciertas funciones y que el grupo de alguna manera hizo lo posible para desplazar. Entonces ahí hay una situación bien interesante en el planteamiento de la narrativa de la película, en la otra película que también señalas, y en muchas más que podríamos estar comentando, ¿no? Sí. Y para concluir, profesor, 3 puntos finales que ayuden a conceptualizar lo que estuvimos hablando hoy. Me parece que primero nosotros debemos considerar que echarle ganas no está mal, pero lo tenemos que contextualizar. Porque si lo contextualizamos nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de una condición en la cual el individuo y la misma sociedad valoran más allá de la oportunidad las condiciones reales en las cuales se puede echar adelante, ir por todo, y en cuáles momentos hay que tener precaución y saber tomar decisiones, ¿no? Digamos en ese sentido, ¿no? La otra parte me parece que el mérito y la meritocracia debe estar totalmente contextualizada en el ethos neoliberal, ¿sí? Y uno puede decir, no, sí, pero es que antes existía. Sí, pero en las últimas décadas se fue cimentando esa idea y esa visión a lo mejor hasta empresarial en nosotros mismos, que nos llevan a pensar que uno tiene que hacer méritos para obtener las cosas. Una cosa bien sencilla, ¿no? Puedes tener tu empleo y en tu empleo te van a poner a hacer múltiples cosas, pero tu salario va a ser muy bajo. Eso no, es que tienes que hacer méritos para que mejore tu condición, o a lo mejor tienes que hacer méritos para que te paguen un poquito más. ¿Y cuánto es eso? ¿Un año? ¿Medio año? 5 años, 10 años, o sea, no sabemos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, ¿no? O sea, estamos enfrentándonos a una situación que estructuralmente no le pertenece propiamente al individuo, sino al propio sistema, y donde nosotros hemos totalmente normalizado esas relaciones. Y la otra más es que la desigualdad está acompañando las relaciones sociales.
Y una relación asimétrica generalmente va a ser la expresión de una condición de privilegio. Y cuando hablamos de privilegio podemos pensar a lo mejor entre las clases altas y las clases bajas, pero también en relaciones de pares lo podemos ver. Hay quienes tienen ciertas habilidades, ciertos conocimientos que los van a maximizar en todo momento y eso les va a dar una posición diferente, ¿no? Nos decía un profesor, vino a dar una plática, un profesor chileno, y nos hacía algunos cuestionamientos, algunas preguntas, y teníamos ahí un grupo de estudiantes. Y entonces nos comentaba algo muy fácil de entender, ¿no? Dice, bueno, cuando una persona comienza a sacar 10 en esta materia, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, y luego el siguiente semestre saca 10, 10, 10, y luego el siguiente 10, 10, 10, entonces nos tenemos que poner a preguntar, preguntar de manera inmediata. Este joven, este estudiante, o esta estudiante, ¿debería de estar aquí o debería estar en otra universidad? Si eres de 10, ¿por qué no estás en Harvard? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí llegaste y ya de alguna manera estás, digamos, sobrepasaste, ¿no? las exigencias que te marcó el lugar. No sé ahí el detalle al final, porque parece ser como un estímulo, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que es una forma en la que nosotros tenemos que reflexionar muchas cosas. El sistema educativo, el diseño curricular, tenemos que pensar también las aspiraciones y las motivaciones que llevan a las personas a estudiar aquí, en este espacio o en otro, y también las posibilidades reales que tiene para moverse a otro lugar. Quien está pensando en irse a estudiar a Estados Unidos, quien está pensando en irse a estudiar a Europa, generalmente la universidad nos va a dar la posibilidad de la movilidad desde un semestre o de estancias de investigación, y es ahí donde nosotros observamos si el estudiante realmente es de 10 porque sabe, digamos, lo que quiere, lo que está aprendiendo y cómo aplicarlo, o si es de 10 porque nos encontró el modo a los profesores para poder acreditar las materias, ¿no? Y luego sabemos, y nos decimos en muchas ocasiones, el chico vive de la fama, ¿no? O sea, ya nada más se para en el salón y sabemos nosotros que le tenemos que dar un trato preferencial o especial. Y entonces eso es muy complicado, ¿no? Porque entonces también se va reproduciendo una situación de privilegio que habla del hábitus académico y también del etos en la comunidad estudiantil, ¿sí? Entonces a veces no es de que sean los mejores, sino que solitos es el único que participa, es el único que hizo la tarea, y dices, bueno, ni modo de ponerle 0 a todos, ¿no? Entonces ahí va el 10, el 10, el 10 y demás, ¿no? Entonces ahí habría que pensar también, ¿no? O sea, que en algunas ocasiones las relaciones asimétricas, sí, las podemos ver entre clases sociales, pero las podemos ver entre pares, y eso me lleva a la otra situación, de manera sintética. La movilidad social tampoco está mal, no está mal que la pensemos, no está mal que las personas tengan aspiración de ir mejorando su condición de vida, pero debemos de tener cuidado en que las expectativas de movilidad social no deriven en frustración. Hay que explicarle a las personas, a quien tenga esa motivación, de que si bien puede ascender en la escala social, lo más seguro es que lo que se genere es una movilidad de manera horizontal dentro de su mismo grupo social, dentro de su misma clase social. No estoy justificando, ¿no? La condición estructural que nos llevaría a decir el norte es productivo y el sur descansa, no, simplemente de que mientras no se logre cambiar esta condición tanto económica como social y cultural, nosotros debemos estar conscientes de que el camino no es lineal, o sea, de que puede que se dé este paso o puede que se dé otro paso. Entonces, no está mal, porque en la movilidad horizontal lo que vamos a reforzar mucho son las redes de apoyo mutuo. En la relación movilidad vertical, en muchas ocasiones lo que vamos a estar observando es el individualismo,
salvo en parásitos, ¿no? Pero de ahí en fuera es lo que nosotros tendríamos que estar checando. Yo podría sintetizarlo de esa manera. No, profesor, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les hacemos la invitación a todos ustedes igual a seguirnos, ya saben, hashtag La Máscara de Goffman. Nos estaríamos despidiendo, de verdad, un gustazo tenerlo por acá. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya saben, amigos, yo soy Max. Yo soy Armando. Esto es La Máscara de Goffman. Detrás del contexto sociológico. Gracias, amigos.